Mis queridos hermanos, en la fe de Cristo Jesús, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros, hermanos, esperando que todos hayan tenido un día muy fructífero, hermanos, lleno de fortaleza y de bendiciones, y esperando pues que ya todos estén dirigiéndose a su hogar o ya estén ahí en el hogar. Y hermanos, pues como lo hemos mencionado últimamente, pues que tengamos todo preparado, hermanos, ya que vuelvo a reiterar, pues les esperamos desde temprano para el estudio de escuela sabática, mis hermanos, y eso pues conlleva el organizar y el tener todo preparado para temprano, hermanos, por la parte clara del séptimo día, pues dirigirnos todos al santuario. Un saludo, hermanos, a todos ustedes, a sus familias, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, y pues para honra y gloria del Señor, hermanos, vamos a iniciar con este servicio y les voy a pedir, hermanos, que sea con un himno. Y si pues más adelante alguien de nuestros hermanos en la fe o otro de mis hermanos se acerca a este servicio, pues reciban un pasavoz a todos los hermanos donde se congreguen, hermanos, por favor. Himno número 95, hermanos, por favor, que lleva por título Puedo oír la voz de Cristo. Himno número 95, hermanos, por favor. Si ya estamos ahí, les voy a invitar a que iniciemos, mis hermanos, con este himno para honra y gloria del Señor. Cantemos, hermanos. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Seguiré aún con sufrimiento por la vía dolorosa y con mi alma tan gozosa. Sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, no me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia. Yo veré tu eterna gloria. Contaré la antigua historia. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré.
Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor, y pues la invitación del autor en este himno es pues que sigamos a nuestro Señor. Mis hermanos, les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y juntos, por favor, nos presentemos en oración delante del Señor. Por favor, hermanos, acompáñenme a hacer esta primera oración. Vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro. Dios bendito, misericordioso y eterno, nuestro pensamiento y nuestra oración sean solo al Dios vivo, al Dios de Israel, y que por la sangre de Cristo Jesús fuimos adoptados, y ahora, Señor, formamos parte de un pueblo distinguido y de un pueblo lleno de bendiciones, pero también de responsabilidades. Para suplicarte, Señor, que seas con nosotros en este séptimo día. Que tú bendigas a todos mis hermanos donde quiera que ellos estén. Que les bendiga, Señor, a donde se reúnan. A toda tu iglesia, Señor, y que el ministerio siempre tenga, Señor, esa buena voluntad y disposición para dar el pan espiritual. Agradeciéndote, Señor, la vida que nos prestas. También, Señor, agradeciéndote por las bendiciones que nos acercaste en toda la semana. Y, Señor, porque tus ángeles acamparon en alrededor nuestro. No hizo falta el pan, no hizo falta el vestir, el techo. Pero, Señor, ayúdanos a tener fe y tener confianza, a no desesperarnos ni estar tristes, Señor, por las cosas que a veces escasean. Bendice a mis hermanas, bendice, Señor, a mis hermanos pequeños, a los ancianos, y de manera especial, Señor, quieras tú a mis hermanos enfermos. Tú, Señor, mejor que nadie sabe cómo, Señor, la enfermedad ha aumentado y cada vez, Señor, se hacen más fuertes y más grandes. Protegidos, Señor, queremos estar debajo de tus alas, por lo cual, Señor, nos encomendamos en ella. Como ponemos también, Señor, nuestra ofrenda en tus manos, que este servicio a tu nombre, en el cual buscamos edificarnos y fortalecernos, Señor, en espíritu, para poderte agradar. Pues que te lo suplicamos, Señor, y te lo estamos agradeciendo en el único medio suficiente que es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues gracias sean dadas a Dios, hermanos, de que ya llegó nuevamente un descanso, hermanos, con el favor de nuestro Señor, pues vamos a disfrutar de ello con responsabilidad, hermanos. Y bueno, pues estudiando, hermanos, espero que desde antes o bueno, según sean las circunstancias, o bien ya después, hermanos, de que terminemos el servicio, pues nos aprestemos a estudiar todos, hermanos, para llegar preparados a la escuela sabática. Bien, hermanos, pues les voy a invitar a que leamos juntos, por favor, con respeto, los 10 mandamientos, hermanos, por favor. Y lo vamos a hacer en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, hermanos, por favor. Vamos allí al libro del Éxodo, en su capítulo 20, hermanos. Ahí vamos a recordar los 10 mandamientos, por favor. Rápidamente, hermanos, vamos a prepararnos, a alistarnos. Les voy a pedir que si ya están ahí, pues lo hagamos con mucho respeto. Como es sabido, hermanos, vamos a hacer nuestra lectura del versículo 3 hasta el versículo 17. ¿De acuerdo? Y si ya estamos preparados, pues vamos a leerlo juntos y al final, hermanos, pues damos gracias por esta lectura. Dice así la ley de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás
contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos, hermanos, demos gracias. Gracias sean dadas a ti, Señor, pidiéndote perdón por las veces, y todas las veces, Señor, que tal vez hemos ofendido tu ley. A veces involuntariamente, y otras veces, Señor, con necedad la hemos quebrantado. Perdónanos, Señor, y que en la abogacía de Cristo Jesús nos permita, Señor, encontrar tu gracia, encontrar, Señor, la fe y el Espíritu para poderla, Señor, conservar, vivir, realizar al pie de la letra. Sea pues alabado tu nombre, Señor, por tu grandeza y por tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Amén. Perdón, hermanos. Pues mis hermanos, antes de convidarles de algunos textos bíblicos, de algún tema que la membresía ha sugerido, hermanos, pues me gustaría decirles que no es algo que no hayamos tratado en otra ocasión. Ya lo hemos visto, pero hemos de repasarlo, porque supongo que si alguien de mis hermanas o hermanos lo sugirió, pues tal vez no fue claro o no lo escuchó en aquella ocasión. Y pues creo que la palabra de Dios siempre, hermanos, es novedosa, y cada que la abramos, no importa cuántas veces la hayamos leído, seguramente algo novedoso nos va a traer. Pero antes de entrar, hermanos, en la palabra de nuestro Señor, les voy a invitar a que entonemos un himno más, antes de pasar, hermanos, a la exposición pues de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos, hermanos, a entonar el himno. Ay, hermanos, una disculpa aquí que se me revolvió. Ya está aquí. Himno número 32, hermanos, por favor. Pronto la noche viene, se llama este himno. Número 32, hermanos. Pronto la noche viene. Y por cierto, hermanos, pues una disculpa si de pronto escuchamos mucho ruido, pero pues aquí pasan muchos con bocinas a mucho volumen. Y una disculpa, hermanos, y una disculpa a nuestro Dios, que pues la gente no entiende de civilidad a veces. Una disculpa, hermanos. Si ya estamos ahí en el himno 32, vamos a entonarlo, hermanos. Pronto la noche viene. Amén. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es un sueño, gozo, vigor, salud, en la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aún en la edad provecta, débil y sin salud, aún en la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día
puede desperdiciar. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Amén. Pues hermanos, según la invitación del autor de este himno, pues lo asemeja al día, hermanos, cuando estamos jóvenes, es el mediodía, pero pronto, hermanos, se acerca la noche y ya nada vamos a poder hacer. Así es que la invitación, hermanos, es que, pues no solamente de manera literal, hermanos, se acercó la parte oscura del día séptimo, sino que mientras tengamos esa fuerza, pues tengamos que trabajar. Y para ello, hermanos, pues tenemos que alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de ello, hermanos, pues siempre es necesario y pues es lo correcto, hermanos, pedir ayuda de lo alto para poder entender la palabra de Dios y procurar, hermanos, ser lo más recto posible en ella. Acompáñenme a orar, hermanos, para pasar a la exposición de la palabra de Dios. Bendito Señor, antes de siquiera pensar, Señor, en lo que hemos de explicar en cada texto, queremos pedirte de tu ayuda, de tu guía, que a través del poder que es en tu Espíritu Santo, nos des, Señor, de tu sabiduría, inteligencia para hablar, y que lo que hablemos, Señor, sea de fortalecimiento, que sea, Señor eterno, para redimirnos también. Para que el malo, para que el enemigo, para que aquellos, Señor, que nos quieran confundir, para que a veces, Señor, las circunstancias mismas de la vida nos quieran distraer, pues tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos mantenga centrados. Ayúdanos, Señor, en este propósito, para dar gracias, para encontrar también tu gracia, Señor, delante de ti. Por lo cual, Señor, te solicito este favor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues, hermanos, no les digo, pónganse cómodos, pero más bien les digo, pongámonos atentos, hermanos, en lo que hemos de hablar. Ya en alguna otra ocasión, hermanos, habíamos hablado de este tema, que es, hermanos, el exorcismo. Es un tema interesante, hermanos, sin llegar a la parte morbosa, a la parte curiosa. Yo más bien diría que es algo serio. Tal vez al principio, mientras no sabemos, no estamos muy adentrados en la palabra de Dios, nos causa cierto grado de curiosidad, de morbosidad. Pero tal vez se debe, hermanos, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto, como la televisión, los medios, la falta de doctrina, pues a mucha gente le hace creer cosas que no son correctas al respecto. Eso se transmite de generación en generación y pues bueno, a veces por hábito, por cultura, tenemos una idea errada de lo que en realidad es un exorcismo o una persona posesa. Pero hermanos, desde ya les digo, todas las cosas que a veces vemos que pasan en los medios, sobre todo en las películas, creo que se los he platicado ya en otras ocasiones, pues dista mucho de la realidad. Hay temas muy serios, obviamente el exorcismo es uno de ellos, las personas que son posesas son reales, existen, sí han sucedido, como también ha habido, hermanos, personajes que han podido ayudar a estas personas a que pues ese mal que les llegó, que les ha atacado, les dejen. Pero también deben ser personas muy especiales y preparadas, hermanos. Hombres o mujeres también, ¿por qué no? Entregadas, hermanos, en un nivel extraordinario. Por lo cual, pues a veces lo que vemos, hermanos, pues se aleja de la realidad. Yo creo que muy poco, hermanos, de todo lo que hayamos visto a través de los medios, revistas, libros que nos hayan platicado, pues poco, hermanos, haya pegado bíblicamente. Yo no puedo hablar de una suposición, por lo cual pues nos tenemos que apegar a lo que las Sagradas Escrituras nos puedan decir al respecto. Bueno, hermanos, vamos a citar algunos pasajes bíblicos, los cuales pues obviamente nos van a ayudar a comprender mejor estas situaciones. Por lo cual les voy a invitar, hermanos, a que primero y antes que cualquier otra cosa, pues vayamos, hermanos, a la primera carta, del apóstol Juan, en su capítulo 5, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, ahí en su capítulo 5. Y el versículo, hermanos, quiero
que leamos es el 18. ¿Por qué escojo primero este versículo, mis hermanos? Obviamente todo es con el favor de nuestro Dios. Porque quiero que nos quede bien claro algo, hermanos. Cuando nosotros nos esforzamos, cuando un hombre, una mujer procuran y se esfuerzan, hermanos, en seguir la voluntad de nuestro Dios, ya de entrada tenemos una protección, y que no es, hermanos, como, vuelvo a insistir, como a veces nos lo han hecho ver, que pues el diablo, como si al momento que él se le antojara o quisiera, pues puede tomar a una o a varias personas, hermanos, para zarandearlas. Esto no es así, hermanos. Y quiero que lo veamos, hermanos, entonces aquí, en el 5, 18. Dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir la cita, hermanos, perdón, primera carta de Juan 5:8. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primero, ahí está la situación, hermanos. Todos nosotros hemos nacido de Dios, no hemos nacido, hermanos, o no. Bueno, a ver, tal vez están pensando, a ver, hermano, pues yo nací de una mujer. Sí, a lo que me refiero es que todos somos hechura de Dios. Ajá. Y si seguimos a través de nuestra vida la voluntad de Dios, entonces pasa esto, hermanos, que no vamos a practicar el pecado, no lo ejercemos por voluntad y con toda voluntad de hacer el pecado, no lo hacemos, hermanos. Podemos tener errores, tropiezos, pero no es algo que practiquemos. Sigue diciendo el texto bíblico, hermanos: pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué pasa, hermanos? Le guarda. Y fíjense, hermanos, cómo termina el apóstol Juan diciendo, creo que es clarísimo: y el maligno no le toca, dice esta versión. Por lo cual, hermanos, pues imaginémonos que en derredor nuestro tenemos un escudo invisible, hermanos, el cual el maligno no puede tocarnos. Por el contrario, hermanos, dice la misma palabra de Dios que cuán hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas. Nuestro hogar, nuestro entorno, hermanos, es un entorno de paz. Su casa, su trabajo es bendecido. La casa donde usted habita, o la casa que Dios nos permite habitar, es una casa que tiene paz, porque tenemos la protección de Dios. Tengo la experiencia más bien una anécdota que platica el hermano Miguel, nuestra hermana Pate, en su casa. Me parece que era con una sobrina que estaba pasando por situaciones muy difíciles, que pues casualmente, aunque bueno, no es casualidad, cuando ella se quedaba a dormir en la casa del hermano Miguel y la hermana Pati, eran los únicos días, o las únicas noches, mejor dicho, que ella podía descansar. Pero no es, hermanos, por casualidad, es porque esa casa, hermanos, la casa de cualquier hijo de Dios que está entregado a esa voluntad de Dios, tiene, hermanos, protección y tiene paz. ¿De acuerdo? Entonces no es cuestión de la casa, no es cuestión de, bueno, hay muchos hoy en día que creen en el Feng Shui, por ejemplo. Eso, hermanos, mire, no importa cómo acomodamos nuestra casa, no importa de qué color tengamos nuestra casa, si un hijo de Dios la habita, y si esa persona es dirigida por nuestro Dios, tiene la protección, hermanos, y es poseedora de una paz increíble. Bueno, espero este primer pasaje, entonces, hermanos, lo pongo en su mente, en su corazón, para que nos quede claro que todo hijo de Dios, todo aquel que es dirigido por Dios, todo aquel que se esfuerza en hacer su voluntad, tiene la protección, por lo cual, hermanos, el maligno no nos puede tocar. Lo tiene total y absolutamente prohibido. Vamos a Romanos, hermanos, 1.28, perdón. Ahora, ¿cómo entonces es? Porque yo les decía al principio, mis hermanos, que si es real estas situaciones de personas que han sido posesas, que han sido influenciadas poderosamente por el maligno, son reales, pero debe entonces, mis hermanos, haber un cierto proceso y debe de existir ciertas características en las personas para que eso suceda. Como lo veíamos hace un momento, Dios no va a dejar que el maligno toque a la persona. Pero, ¿cómo se da entonces este proceso para que Satanás entre en las personas y las influencie de una manera poderosísima, al grado de que son emisarios? Bueno,
Primero, hermanos, quiero aclarar que no es porque Dios quiera que esa persona sea zarandeada por Satanás, sino que la persona tomando decisiones y tomando conciencia de lo que está haciendo de voluntad propia, quiere y da oportunidad, hermanos, a que el maligno entre en su vida, en su existencia. Quiero que leamos entonces este proceso, cómo se da. Romanos 1:28, hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense, hermanos, y después de ahí, hermanos, vienen todas las consecuencias. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, malicia, maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta persona, hermanos, se aleja, no que Dios, hermanos, se aleje de nosotros, sino que las personas de su voluntad y con todo su deseo o su mal deseo, quieren hacer las cosas buenas, las cosas malas. Entonces es ahí cuando Dios marca un límite. Miren, a veces los que no están muy instruidos en la palabra de Dios pensarán y dirán, bueno, entonces, ¿en dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Y por qué Dios deja así las personas? Hermanos, por favor, Dios como cualquiera de nosotros tiene un límite. Usted con sus hijos, marcamos un límite con nuestros hijos. Y no por eso, hermanos, los dejamos de querer amar. Pero llega un momento, hermanos, en el que debemos de marcar un límite cuando se está destruyendo su vida y aparte está destruyendo la vida de la casa o de la familia. Dios es lo mismo, hermanos. Cuando una persona no quiere entender nada de él, cuando incluso le aborrece a él, entonces Dios lo desecha y entonces es entregado a Satanás para que sea influenciado poderosamente. Entonces hay un proceso, hermanos. No quiere decir como lo vemos luego, vuelve a existir en los libros, en películas, en revistas, en charlas, en esas leyendas urbanas que pues de pronto el joven, la señorita, el hombre, la mujer así, de buenas a primeras el diablo se le metió. Es porque hay de esa persona voluntariamente, con toda luz de sus facultades, el deseo de querer, hermanos, relacionarse con el enemigo. Entonces, por eso, cuando pasan estas cosas, Dios lo desecha y lo entrega, hermanos, para ser zarandeado. Ahora bien, primera Timoteo, hermanos, primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos ahí, hermanos, en el capítulo 4. Y esto también se da, hermanos, cuando ya no hay, pues qué les diría, hermanos, cuando hay poco que hacer bajo las circunstancias que hemos visto. Miren, primera carta a Timoteo 4:2, hermanos, dice de esta manera: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esta parte, hermanos, cuando Pablo le está mencionando estas palabras a Timoteo, obviamente está acusando a gente perversa que incluso daña y contamina a otros. Les dice que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que toda sensibilidad, todo sentido común, toda esa esencia de Dios en nosotros ha muerto y ha desaparecido. Cuando la conciencia, hermanos, está apagada, se murió, se cauterizó, dice Pablo, ya no hay un uso de razón que nos haga, pues eso, entrar en razón, ni tener un sentido de raciocinio, ni ser sensibles ante las cosas. De pronto, hermanos, todo se vuelve, todo lo malo, pues la misma palabra de Dios dice, todo lo malo lo hacen ver o lo hacen sentir en ellos bueno. Les voy a poner un ejemplo. Lamentablemente estas personas que andan en la delincuencia, hermanos, que descuartizan cuerpos, que matan niños, matan niñas, ultrajan niñas, niños, mujeres. Ellos, hermanos, a lo mejor ahí en su parte de inteligencia humana, aún ahí un poco saben diferenciar que lo que hacen es malo, pero no hay, hermanos, en absoluto ya no hay un dejo de vergüenza ni de sentimiento. Y lo hacen, hermanos, de una manera natural ya. Cuando pasa eso, hermanos, cuando la conciencia es cauterizada,
el hombre definitivamente, hermanos, ha marcado una distancia muy significativa de relación con Dios y más bien está, hermanos, ya en una relación con Satanás. Entonces, a ver, vamos resumiendo. Para que se haga esta parte de la posesión, no es que Dios quiera, sino que las personas están buscando relacionarse directamente con Satanás y rechazan a Dios por completo. Para entonces Dios, cuando la persona ha tomado esas decisiones, alejarse y definitivamente entregarlo para ser zarandeado por Satanás. Bueno, entonces, hermanos, hay un proceso, Satanás no va a entrar nada más porque se le antojó. Debe haber o hay un proceso para que estas cosas sucedan. Podemos decir, es real, pero también, hermanos, es real que las personas pues buscan estos problemas. Ahora vamos a hablar, hermanos, de la parte del exorcismo. Esta es la parte de la posesión diabólica. Pero ahora vamos a hablar del exorcismo. Es la parte de sacar, hermanos, es el proceso en el cual vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a ayudar entre una o varias personas a que a través de la intervención de Cristo Jesús, pues esa persona sea sanada y que el maligno le deje, cualquiera que sea la influencia que él haya puesto en esa persona. Deben de tener ciertas características, hermano. No puede ser... Yo no conozco a las personas, hermanos. Dios las conoce. Y si esa persona, hermanos, está siendo dirigida por Dios, siendo dirigida por su Espíritu Santo, es una persona entregada, es una persona espiritual en la extensión de la palabra, por supuesto que puede tener un extraordinario éxito en ayudar a aquella persona que sea sanada. Pero si no, hermanos, fíjense lo que va a pasar. Necesito que vayamos al libro de los Hechos, en su capítulo 19, versículo 15. Ya creo que más o menos tienen una idea de por dónde va ahorita este pasaje bíblico, hermanos. Dice Hechos 19, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres, hermanos, cuando veían a los apóstoles que sanaban, que sacaban espíritus malos, en el nombre de Cristo Jesús, quisieron hacerlo también, pensando que era sencillo. Y esa es la parte que a veces la gente no ve en los libros, en las películas. Que hay un proceso, hermanos, y que esta persona no es cualquier persona, es una persona muy especial. Tiene que ser una persona entregada, como lo he dicho. Cuando estas personas creyeron que lo podían hacer, el malo, que también conoce, hermanos, nuestra vida y que también conoce de la Biblia, se les quedó viendo a estas personas y les dijo: yo sé de Jesús y por supuesto que sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y de inmediato, hermanos, saltó sobre ellos y estas personas salieron huyendo. Para que alguien, hermanos, pueda exorcizar, debe ser una persona muy entregada. Si no, pues nos va a pasar, hermanos, o puede pasar como le pasó a estas personas. Si no, mejor hay que alejarse, hermanos, de siquiera tratar de intentarlo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo es entonces que podemos lograr el ayudar a una persona, hermanos? Y digo, hermanos, no quiero decir que con esto tarde o temprano vayamos a tener una experiencia cercana. Yo deseo que no, hermanos, porque hasta donde yo he sabido son experiencias muy fuertes. Yo no me ha tocado tener una experiencia así, hermanos. No sé si esté preparado para ello, solamente Dios sabe. Tal vez hasta en ese momento que estamos ahí sabemos de qué estamos hechos. Yo espero que no, hermanos. Creo que no hay necesidad de ponernos en semejante prueba. Pero necesito, hermanos, entonces que aprendamos cómo podemos prepararnos previo a empezar a ayudar
a esa persona previo, o bien siempre estar preparados, porque el mismo Pablo decía que todo hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra. Nunca sabemos, hermanos, cuándo vamos a ser exigidos al máximo. Entonces tenemos que estar preparados. Miren entonces el consejo que el Señor les dio a los discípulos. Vamos por favor al Evangelio según Marcos capítulo 16. Marcos, ahí en su capítulo 16, hermanos. Versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Para empezar, hermanos, lo leemos así muy rápido y parece ser que es fácil creer. Y es que también es otra palabra, hermanos, pues se ha mal usado exageradamente. Creer es, para muchos es como tener una idea, es solamente como una expresión y creen que por decirlo, pronunciarlo, pues ya se está creyendo. Nosotros, hermanos, como la Iglesia de Dios, con el tiempo que ya estamos ahí, como siendo un pueblo entendido, creemos, hermanos, que esa palabra conlleva mucha responsabilidad y va más allá solamente de la letra y de la lectura. Creer es sujetarse a Dios, haber hecho su voluntad, no pecar, esforzarse por hablar el Evangelio, esforzarse por entender la palabra de Dios. Son muchas cosas, hermanos, no solamente es una palabra. Entonces ahí está, hermanos, el primer parámetro. Es creer, pero creer de verdad en la extensión de la palabra, en lo que realmente significa esa palabra, no en lo que la gente supone que significa esa palabra. Y entonces si creemos en él, como creyeron los apóstoles, como creyeron todos aquellos grandes héroes bíblicos, entonces tenemos la capacidad, dice el Señor, de echar demonios. Aunado a eso, hermanos, ahí mismo en Marcos, yo les voy a pedir que vayan al capítulo 9. Y ahí en el capítulo 9, hermanos, vamos a empezar la lectura a partir del versículo 14, ¿les parece? Versículo 14. Perdón, hermanos, estaba en otros versículos. 9, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de los de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Vuelve otra vez, hermanos, esta condicionante, creer. Muy bien. Sigo leyendo, hermanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino
con oración y ayuno. Ve, hermano, por qué es importante orar. Si la iglesia, hermanos, no sabe orar y no le gusta orar, porque es cansado, porque hay que estar de rodillas, porque ¿qué hablo con Dios? Estamos desprotegidos, hermanos. Hay una pieza importantísima en nuestra estructura, en nuestra formación espiritual, que no va a existir, hermanos, y por lo cual podemos llegar temprano al templo, podemos ser muy gozosos en cooperar, en ayudar, pero si no tenemos la oración, hermanos, pues es como si no tuviéramos nada. La oración es una disciplina, hermanos, y es una necesidad orar. No solamente se ora para agradecer o para pedir, se practica la oración, hermanos, para estar preparados, como decía Pablo, para toda buena obra. Nunca sabemos, hermanos, cuándo la oración va a ser la llave del éxito para salir de un problema grave. Aparte, hermanos, el ayuno, porque el ayuno, hermanos, cuando se ejercita el ayuno, y tampoco con esto, hermanos, quiero decir que ayune 40 días y que ayune todas las semanas. No, hermanos, porque también el ayuno tiene que ser con un propósito, con un objetivo, no nada más es estarse absteniendo de comer, debe tener un objetivo y presentarlo como una ofrenda. Entonces, el ayuno, la práctica del ayuno también, hermanos, es dominio corporal. Si usted domina la parte, hermanos, de la oración, que es una estructura espiritual, y domina, hermanos, la parte material, que es el ayuno, a través del ayuno, dominar, hermanos, nuestro físico, entonces, hermanos, nos estamos preparando, nos estamos entrenando para grandes pruebas. Las personas, hermanos, que han podido entonces ayudar a un ser poseso a ser exorcizado, han tenido, hermanos, una fe férrea, no una fe de algunos sábados nada más, sino de una constancia plena. Han sido personajes que han creído con toda la fe, han sido personajes que aman el orar y que practican el ayuno. Todo eso, hermanos, hace que una persona tenga la capacidad de ayudar a otra a que este espíritu salga. Bien, mis hermanos, les decía entonces al principio que no es que Satanás, porque él quiera y nada más porque sí, va a hacer poseso a una persona para zarandearle y para entregarle a la locura. Sino que quiero, hermanos, que esto quede claro. Pero antes de llegar a este punto, otra vez vamos a resumir. A ver, entonces, Satanás no puede nada más porque sí, porque tenemos una protección, siempre y cuando, hermanos, estemos con Dios. ¿De acuerdo? Siempre y cuando estemos con Dios. Estas personas, hermanos, deben, los que son posesos, tienen ciertas características. Una de ellas, pues dijimos que era que se aleja totalmente de Dios, aborrece lo que es de Dios, pero ama lo que es malo, entonces está siendo condescendiente con la maldad, por lo cual pues es propenso a que Dios lo pueda entregar para ser zarandeado. Entonces sí existe. Dos, hay gente que exorciza, sí, también es real y es muy posible, pero deben de tener ciertas características. Hombres de fe, que crean, hermanos, de todo su corazón, de toda su fuerza, de toda su mente, que sean hombres que practiquen o mujeres que practiquen la oración y el ayuno, también de otras muchas cosas, hermanos, pero estas cuentan bastante. Y pues que no cualquiera lo puede hacer. Ya sabemos lo que les pasaron a estos hombres ahí en el libro de los Hechos. Muy bien, entonces, mis hermanos, nada más para dejar claro que no va a ser nada más cuando Satanás quiera. Y el ejemplo, hermanos, yo creo que es muy claro en la cuestión de la vida o la historia de Job. Vamos a Job, hermanos, en su capítulo 1, por favor. Ya casi, hermanos, estamos por concluir. Vamos allá a Job, su capítulo 1, hermanos. Y les voy a pedir, hermanos, que fijen su mirada primero en el versículo 1. Primero en el 1. Dice la palabra de Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero leer esto, hermanos, porque otra vez quiero que veamos características de una persona que está siendo poderosamente influenciada por Dios. ¿Qué características tienen? ¿Cómo lo califican al hombre? Como perfecto,
como un recto y como un temeroso de Dios, es decir, obediente a Dios, y que se apartaba de todo mal. Características perfectas de Job. Ya está ahí. Ahora, vamos al versículo 6 en adelante. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Por favor, hermanos, no los ángeles, no están en el cielo. Job está aquí en la tierra. Estos sucesos suceden en la tierra. Los hijos de Dios, los mortales. Sí, hermanos, la iglesia, los temerosos de Dios, los hijos de Dios han existido desde tiempos antiguos. Sigo leyendo. Entre los cuales vino, ¿qué creen, hermanos? Ahí andaba Satanás. Por ahí andaba también. Ha habido hermanos predicadores que dicen, hermanos, también entre nosotros anda Satanás, anda viendo a ver a quién molestar. Dice el 7. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense, hermanos, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Se dan cuenta cómo hay? Bueno, esto es otro tema, hermanos, ya lo hemos platicado. O sea, Satanás se debe también y se sujeta a Dios. Si no, no hubieran tenido esa conversación. Pero bueno, ese es tema de otra ocasión y que por cierto ya la hemos tenido. Y Jehová dijo a Satanás, fíjense, hermanos, en qué concepto el Señor tenía a Job, que incluso lo presume. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor conocía tan bien a Job, que se atrevió, hermanos, a presumirlo delante del enemigo? Dice el 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esta porción confirma, hermano, lo que vimos al principio en Juan, que si estamos bien con Dios, pues el mismo Satanás dice, pues lo ha acercado, pues le has dado todo. ¿Ve? Sigo leyendo, hermanos. Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice el 12, hermanos, fíjense bien lo que dice el 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y zarandeó, hermanos, la casa de Job, pero a él y a su vida no le tocó. ¿Por qué leo esto, hermanos? Satanás no puede tomar a una persona si Dios no lo autoriza antes, si Dios no le da permiso antes, o si Dios no se lo entrega para que éste sea zarandeado. Satanás no puede, hermanos, tocar a nadie, no solamente a Job, a nadie. En el caso de Job, hermanos, Job tuvo esa prueba, hermanos, tuvo esa lucha tremenda. Digo, si ustedes saben la historia, si no, léanla después, hermanos. Job, Dios lo puso en esa prueba porque Dios conocía, hermanos, a profundidad a Job y sabía que no lo iba a decepcionar. Lejos estemos, hermanos, nosotros de semejantes pruebas y luchas, hermanos, porque pues solamente Dios sabe cómo pudiéramos salir. Pero vuelvo a insistir en lo que decía Pablo. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque ahora estamos hablando de posesiones y exorcismos. Pero el día que nos pidan un consejo, el día que tengamos que apaciguar, hermanos, pleito, el día que tengamos que dar pues respuesta a un problema, ¿no? a un problema grave, orar, hermanos, por algún enfermo, tenemos que estar preparados para todo eso. Pues bueno, hermanos, y ya por último quiero decirles entonces que una vez que una persona ha sido ayudada a que este espíritu le deje, este espíritu maligno, después de que ha sido exorcizada, hay una parte que creo que pocos consideramos, o al menos no lo habíamos considerado, y que pues pocas veces lo vamos a ver, y esas son las partes que están alejadas, los libros y películas y todas esas fantasías. Esta persona debe de tener un mantenimiento, hermanos. No nada más es de, ya se salió, le dejó el espíritu malo y ya no va a pasar nada.
esa persona, hermanos, debe de tener un mantenimiento y un cuidado muy especial, yo diría de por vida. ¿Por qué lo estoy mencionando, hermanos? Quiero que vayamos a esta historia que está ahí en los evangelios, hermanos, a estas palabras que el Señor Jesús les dijo a aquellas personas en aquel tiempo. Lucas capítulo 11, hermanos, por favor, para que conste con la palabra de Dios, hermanos, que toda persona que ha pasado por una situación traumática como esta, pues necesita, hermanos, estar consciente y seguir el mantenimiento y obviamente, hermanos, porque no, o sea, también tenemos nosotros que ayudarle si se llegara a presentar el caso, por supuesto. Lucas capítulo 11, hermanos, versículos 24, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pudiera suceder, hermanos, estas cosas si no se le da el correcto mantenimiento? Y cuando digo mantenimiento, hermanos, es que esta persona debe de mantenerse en oración, debe de ayunar, debe de practicar, hermanos, el evangelio, debe de asistir a la iglesia, hermanos, porque el enemigo o este espíritu que le ha dejado le conoce sus debilidades, ya ha estado ahí, ha convivido, ya tuvo una experiencia, sabe cómo volver a él, porque sabe sus debilidades, sabe sus flaquezas. Por eso es que esas personas deben de fortalecerse. El Señor Jesús decía: si este sale y no haya dónde, pues lo más seguro es que una vez que ha tenido una experiencia, una vez que sabe cuál es la debilidad de la persona y regresa, y cuando el Señor que la haya barrida y adornada, pues es cuando ha sido limpio de aquello. Pero si no se fortalece con el Señor, no se fortalece con su palabra, pues puede ser factible que una vez más pueda ingresar otra vez ese espíritu maligno. Esas son las cosas que a veces pues no se platican, pero toda persona, hermanos, debe de mantenerse en estado de alerta una vez que ha sido limpia. Y las personas que le ayudaron pues deben de tener esa responsabilidad de mantenerse al tanto de cómo evoluciona esa persona. Ha habido, hermanos, también, y quisiera comentarles esta situación un poquito, hermanos, ya para concluir. Estamos hablando de posesiones y estamos hablando de influencias. Cuando hablamos de una posesión, hermanos, satánica, es cuando toda esa persona, toda su mente, su alma, está atrofiada por el mal. Es cegada por la maldad. Pero hay influencias malignas. No estamos hablando de posesiones, sino de influencias. Porque Satanás genera áreas de oportunidad también y las personas, hermanos, en su libre albedrío, también escogen hacer lo bueno y lo malo. Cuando escogen hacer lo malo, podemos decir de esas personas que han sido influenciadas a hacer lo malo, pero no alcanzan el grado de posesión. Y hablando, por ejemplo, de los que juegan con la cuija, de los que tienen ritos de cultos negros, satánicos, no todas ellas, hermanas, hermanos, perdón, podemos decir que son posesos ya de Satanás, pero sí están siendo fuertemente influenciados a hacer lo malo. Pero de acrecentarse, hermanos, esta influencia, pues puede llegar un momento en el que Dios los deseche y los entregue a la maldad. Porque se han escuchado, hermanos, muchas historias de señoritas, de jóvenes, de adultos, hermanos, que pues practican las cosas de hechicería, adivinación, jugar con lo que no deben de jugar, relacionarse con personas que no deberían relacionarse. Y vamos a decir que no son posesos, pero están poderosamente influenciados a hacer el mal. Y empiezan a tener malas experiencias, hermanos. Se les espanta el sueño, empiezan a ver cosas, sienten temor, lloran mucho. En fin, hermanos, es un proceso que debe la persona, pero los que conocemos de la palabra de Dios, debemos identificar que algo está mal.
en experiencias, en pláticas que a veces tenemos con hermanos del ministerio, con otros hermanos de mucha mayor experiencia, hay señales claras en esto. Lugares que se sienten fríos, y hay una atmósfera muy tensa. Incluso la casa es un poco gris, no brilla con la luz del día. La persona tiene experiencias traumáticas, y es momento, hermanos, de reflexionar y de pedir por esa casa, por esas personas. Pedir primero por nosotros, hermanos, porque si no tenemos el Espíritu de Dios y no estamos fortalecidos, pues también nosotros podemos tener una mala experiencia. En fin, hermanos, hablar de estas cosas es algo muy serio, muy delicado, y si no se está preparado, mejor encomendarlo a un hermano que lo esté mejor. Y por eso, hermanos, es indispensable, vuelvo a insistir en eso, siempre estar preparados, hermanos. Nunca sabemos cuándo vamos a ser útiles para ayudar a otras personas. Entonces están las posesiones y están las otras cuestiones de influir. Satanás influye solamente, no les es poseso todavía. Y sí es cierto, existen también los exorcismos. Tanto como se ha contado entre el mundo, no, hermanos, no. Tampoco es exagerado las historias reales de gente que ha sido posesa. Pero de que sí las ha existido, sí las ha existido. Lo que yo sí creo que hay, hermanos, y mucho, sí es, hermanos, y creo que lo estamos viendo, cómo hay gente, mucha gente, que está influenciada por el maligno, y las tendencias lo estamos viendo, hermanos, en las cifras, en las estadísticas. Cada vez, hermanos, hay más maldad en el mundo, y eso es estar influenciado por la maldad. Bueno, hermanos, en fin, yo espero que la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pues, nos haya sido de provecho esto. Y pues que, hermanos, estamos hablando hoy de estas cosas tremendas, pero hay muchas pruebas, hermanos, hay muchas pruebas y hay que estar preparados para ello, hermanos, por favor. Bueno, les voy a pedir, hermanos, que para concluir entonemos el himno 197. No sé, yo les diría, a lo mejor han escuchado historias reales, y fíjense cómo coinciden muchas características que hoy platicamos con las experiencias que ellos han escuchado o incluso vivido. Entonces, hermanos, pues es real, y si tenemos esas señales, pues sabemos ahora con la palabra de Dios qué podemos hacer o cómo podemos ayudar. 197, hermanos, que se lleva por título Mi todo a Dios consagro, y con el favor de Dios, pues así hemos de concluir este servicio. Si ya están en el himno, hermanos, 197, cantemos. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Tu Espíritu divino, que enviaste desde el cielo, nos guíe en el camino de luz y de verdad.
mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Pues oremos, hermanos, para concluir con esta oración, deseando, hermanos, pues que todos descansen y que prestos, hermanos, nos congreguemos por la parte clara en el santuario. Oremos, hermanos, por favor. Padre nuestro que moras en el alto de los cielos y en todo lugar, Señor, pues todo es tuyo, pero mayor aún, Señor, donde tú eres invocado y eres oído. Gracias, Señor, sean dadas a ti por estos momentos que nos permitiste convivir de tu palabra, de la alabanza y la oración, con lo cual, Señor, esperamos haberte dado honra y gloria. Bendice a mis hermanos, bendito Dios, que nos permitas descansar y que por la parte clara, Señor, con ánimos redoblados, pues apresuremos nuestros pasos para dirigirnos al santuario. Que bendiga, Señor, de manera muy especial a los enfermos y que, Señor, pues esperemos no encontrar ningún estorbo para congregarnos. Que con fe, que con organización, responsabilidad, cumplamos, Señor, con la parte que nos compete y nos corresponde. Porque, Señor, yo sé y tengo fe en que tú has puesto todo, Señor, para que nosotros tengamos muchas bendiciones. Gracias, pues, Señor, sean dadas a ti, deseando, pues, Señor, y pidiéndote que nos bendigas grandemente. Pues, bendito Dios, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces estar confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Paz a vos, descansen y nos vemos en unas horas más. Paz a vos, hermanos.